Gustavo Pedraza, que fue candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, y también está con nosotros Reimi Ferreira, que fue rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ellos van a debatir hoy el tema de tierras y avasallamientos. Saludamos a Pablo Montaño, que nos va a estar acompañando desde la ciudad de La Paz. Y comenzamos, por favor, con el señor Gustavo Pedraza. Desde las oficinas del INRA sale información que le sirve a grupos irregulares para elegir los predios con resolución de recorte para tomarlos. ¿Garantiza el Estado la seguridad jurídica con este tipo de administración? Para nada. Yo creo que el gravísimo problema es que el INRA está tomado por el partido. Y dentro del partido, del MAS me refiero, los interculturales son los que ponen autoridades. Hay turnos incluso 6 meses cada director y cada sector, ya sea la CSUD-CB, las Bartolinas o los interculturales, tienen un director para su servicio. Es confidencial, absolutamente confidencial, toda la información del proceso de saneamiento. Pero como tienen tomado el INRA, ellos lo que hacen es sacar esa información antes de la declaratoria de saneamiento, antes de la resolución final de saneamiento. Estos sectores, estos grupos ya están con esa información, ya saben dónde está la tierra que va a ser declarada fiscal, o ya saben al principio incluso dónde está la tierra que está en litigio o que no cumple la función económica y social, o simplemente no hay posesión, pero que tiene algún título otorgado. Entonces, esta información, que es confidencial por ley, debería ser guardada de la manera más celosa y no entregada como se lo hace para que estos grupos vayan y se posesionen y tomen la tierra, como es el caso que estamos discutiendo hoy día. Gracias. ¿Qué opina Reimi Ferreira? Bueno, yo no sé si habrá pruebas de que hay esa filtración de información. Lo que sí tengo constancia objetiva es de que este es un tema, especialmente en la provincia de Guarayo, muy antiguo. El 2005, acuérdese, el fiscal Iquice conoció un caso de una propiedad que tenía 3 títulos con sobreposición. Hay un trabajo de Miguel Urioste que demuestra que en la provincia de Guarayo, en varias propiedades, hubieron hasta 4 superposiciones. Acuérdense del 2019, por ejemplo, que hubo un muerto y 5 heridos, ¿no? O la propiedad de Luis del Río, en la que estaba custodiado por un grupo de comunarios ayoreos, que fue desalojado por un grupo de estos tomadores de tierra. O sea, no es un tema de ahora, es un tema muy antiguo y que se da principalmente, no sé si por el tema de los recortes, sino por la sobreposición. Es un tema de sobreposición. Y esto tiene 20, 30 años. Lamentablemente la estructura institucional puede tener su falencia, pero no creo que sea una política dirigida por un partido, ¿no? Como se puede pensar. Yo creo que es un tema básicamente de sobreposición. ¿Coincide con esto, Gustavo? Coincido en que el tema de sobreposición es uno de los temas, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay 2 instituciones que distribuyeron la tierra: el Consejo de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, estas 2 entidades que antes existían, antes del 92, del 93, distribuyeron la tierra, distribuyeron más de 20 millones de hectáreas en Santa Cruz, y sin los recursos técnicos. En aquella época no había el GPS, lo hicieron las 2 repartían a veces la misma tierra. Sin embargo, la filtración de la información a la que me refiero es reconocida por el mismo director del INRA. Él lo ha dicho hace unos días: tenemos un problema, que se filtra información, dice, se fuga. Él usa el término de fuga de información. Por lo tanto, no lo estoy afirmando únicamente yo, sino que lo reconoce el director del INRA. Y sin embargo, no se toma previsión de esto. Si se quisiera cuidar el proceso de saneamiento, este proceso de saneamiento primero debería ser eminentemente técnico, como lo define la ley. Es decir, auditoría jurídica, revisión jurídica rigurosa y revisión técnica rigurosa, con las herramientas como el GPS que ahora tiene el INRA para hacer la gestión. Me parece que tiene una carga política determinante el proceso de saneamiento, y el MAS le ha dado prioridad a la distribución de la tierra en el oriente desde que ingresó la gestión del poder. La Chiquitanía es una muestra, la Amazonía es otra muestra y el Beni ahora es otra muestra. Doctor Ferreira, la última toma violenta que sucedió fue en Las Londras, donde el martes de la semana pasada un grupo armado se apoderó de la propiedad, dejando 4 personas heridas de bala. El jueves ese mismo grupo secuestró y torturó a periodistas y policías. ¿Usted cree que respondió el Estado como debería en esta situación?
Bueno, un hecho censurable, evidentemente. Yo creo que haya habido mucha improvisación. El gobierno oficialmente, no sé si a nivel de su jerarquía, a nivel de ministerio, conocía de esa visita. Había un responsable policial provincial con una cantidad mínima, creo que hubo algo o falta de apoyo de parte de la policía, sabiendo que había un grupo armado y con 4 o 5 policías, me pareció un acto imprudente. Y creo que reaccionó. Lo que no es justo y lo que no me parece correcto es que se quiera vincular al gobierno en la protección o que como que estuviera dirigiendo esos grupos. Yo creo que ha reaccionado el gobierno en lo que ha podido, pero no ha hecho lo que debía hacer totalmente, eso también es cierto, ¿no? Ha habido abusos que no se pueden justificar, injustificables, y parece que ha respondido con fuerza. Ha ido ya un destacamento policial. Quizás debió hacerse con más rapidez. Gustavo Pedraza, ¿usted coincide con la respuesta que dio el gobierno a este accionar? No, el gobierno debió responder el mismo día. 7 horas duró el secuestro, ¿no? Y 7 horas es suficiente tiempo para que la autoridad competente, en este caso la policía, el fiscal, pueda intervenir. Es decir, hasta ahora la reacción fue, creo que 72 horas posteriormente. Esto fue el jueves, si no me equivoco, y el sábado ingresaron policías. No hay obviamente ningún detenido y estamos ya casi una semana del hecho y hay obviamente citaciones, es decir, casi a 6 días del hecho hay citaciones para tomar declaraciones. Pero cuando la vida está amenazada, cuando se han usado armas, cuando se ha cometido tortura, como dice varios de los que han declarado, es decir, la autoridad competente en este caso debió reaccionar inmediatamente para evitar diríamos, lo que se ha venido repitiendo todo el tiempo, ¿no? Cuando hay impunidad, el delito, estos actos se tornan como normales. Y lo que dice Raimi es cierto. El tema de la tierra es antiguo. Huarayos es el meollo, es el centro, es el núcleo del conflicto de la tierra. Pero cada vez las tomas son más graves y son más violentas. Entonces, ¿por qué? Porque hay impunidad, no se sanciona el delito. Al que mata, al que hiere, al que toma un predio, no le hacen nada. Y por lo tanto, ahora ha sido secuestro, probablemente mañana sea asesinato, y eso es importantísimo que el gobierno lo controle y lo sancione. Doctor Ferreira, Gustavo Pedraza dice que debió actuarse con mayor celeridad. El mismo día, ¿era posible eso? ¿Debió hacerse eso? Si haya estado el gobierno informado de esa misión oficial, si los que fueron la hayan notificado, yo creo que sí, pero aún así, aún con eso creo que había un deber de prudencia, de garantía que debió hacerse respetar. No creo que haya habido mala fe, se ha respondido lentamente y creo que esto debe ser una campana, un antecedente para acciones en el futuro. En eso coincido con Gustavo, no se puede tolerar la impunidad. Este hecho es muy grave. Estamos hablando de acción de armas, aunque sean escopetas, son armas de fuego, están prohibidas por la ley de armas y explosivos. Son grupos organizados. Y no creo, la verdad que por lo que veo y por las declaraciones que escucho, no creo que sean parte de una estructura política. Son un grupo delincuencial, que incluso si hablan a nombre del partido de gobierno le hacen daño al partido del gobierno. Y el gobierno no puede permitir a este tipo de grupos, porque están cerca prácticamente de organizaciones terroristas. No son grupos armados, son asociaciones delictivas que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, no pueden existir. Señor Gustavo Pedraza, en San Julián después decidieron bloquear la carretera en apoyo a este grupo armado y el gobierno bajó a negociar con ellos. ¿Se está dejando chantajear el gobierno por estos grupos? Se está evidenciando que estos grupos tienen vínculos con el partido. Eso es la evidencia. Bloquean 2 días, miren ustedes, ¿no? Cometen el delito, bloquean, no los detienen, bloquean 2 días y logran compromiso de viceministros que fueron a negociar de que vendrán 3 ministros el día de mañana. Hay una marcha indígena que camina un mes, casi 600 kilómetros, y hace otro mes que está esperando visita de ministros y no viene ninguno, ¿no? Aquí está más o menos, si ponemos en la balanza, ¿a quién le da importancia el gobierno? Es decir, su militancia bloquea a San Julián y se comprometen a bajar. Y esa militancia que atropelló el derecho, que secuestró, es atendida por el Ejecutivo. O sea, y aquí está la evidencia de que estos grupos tienen un vínculo. Más allá que nos guste o no nos guste, ese vínculo es que el que obliga al gobierno a negociar con su militancia. Puede ser que esté sin control esa militancia, pero han cometido un delito.
Es decir, secuestrar. El mismo jefe de policía ha dicho, hay delincuentes que han estado en Palmasola en ese grupo. Lo hemos identificado, ha dicho. Y bueno, se sigue esperando, a ver, ojalá que haya la sanción correspondiente para que este tema de la impunidad no siga su curso y no sea una espiral de violencia. ¿Qué opina de este análisis? Dice que hay vínculos. Bueno, yo he escuchado las declaraciones de los dirigentes de San Julián y no han bloqueado por el tema de las Londras. Ellos han bloqueado por otro tipo de reivindicaciones. Están hablando de la ralentización de los procesos de saneamiento de tierra, que es una cosa totalmente diferente. Lo cierto es que aquí se ha querido y se quiere criminalizar un mandato de la Constitución, que es la dotación de tierras fiscales a comunidades campesinas e indígenas, que es un mandato constitucional y que por un tema político se lo quiere estigmatizar. Hay una marcha que hubo un mes, como dice Gustavo, que lucha por reivindicar sus territorios, y sus territorios están tomados hace más de 30, 40 años. Todos esos territorios indígenas, Monteverde, todo eso fueron tomados por grandes hacendados que están tomados hasta ahora. No hay una reivindicación concreta de un territorio que haya sido avasallado de los pueblos indígenas, una reivindicación muy general. Y en la Constitución, es muy clara, se señala que las tierras fiscales serán dotadas a comunidades indígenas campesinas. Contra eso están reclamando los bloqueadores de San Julián, no están defendiendo a los grupos armados irregulares, a los delincuentes que tomaron presos, torturaron a periodistas y a policías. No son casos diferentes, no hay una vinculación, no salieron a defender la acción armada irregular que hubo contra los periodistas y los policías la otra oportunidad. Bien, ¿qué dice Gustavo a propósito de esta aclaración? Bueno, la opinión sabe, ¿no? La opinión pública y saben los medios que ese bloqueo está protagonizado por este grupo de las Londras. Eso lo han dicho ellos más de una vez, de que debe haber gente que cometió el delito materialmente, estuvo cometiendo el delito, y otra gente que no aprueba eso, seguramente lo hay. Pero estamos hablando de un hecho delictivo, estamos hablando de un grupo que tiene que sancionar a su miembro, o tiene que, no sé, pues aclarar, pero ante todo, la justicia es la que tiene que imponer lo que dice la ley. Y como dice la misma norma, el secuestro es taxativa la norma, es el que priva de la libertad por la fuerza. El que usa armas de fuego, el que amenaza, es intento de homicidio. Entonces, esos delitos no tienen que quedar impunes. O sea, está clarísimo. Quienes bloqueaban en San Julián lo han declarado a la prensa, eran de parte, probablemente no los que cometieron el delito materialmente hablando, pero eran parte del grupo de las Londras, y eso es lo que van a hablar los ministros probablemente, y hablarán también otros temas, pero la causa de la convocatoria y del bloqueo tiene que ver con el avasallamiento de ese predio. Muchísimas gracias a ambos por su participación en esta entrevista. Escuchábamos a Gustavo Pedraza, ex candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, y también a Reymi Ferreira, ex rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sobre este tema hemos insistido estos últimos días en tener la palabra del gobierno. Hemos invitado al ministro de Gobierno, a su viceministro, y hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Seguiremos insistiendo.